Muy buenas tardes a todos. Gracias por acompañarnos en este primer webinar del Instituto de Innovación, Competitividad y Buenas Prácticas para la Producción Vegetal, una asociación civil sin fines de lucro que tiene como misión el impulsar el desarrollo en el sector agrícola bajo prácticas de responsabilidad social, protección intelectual, bienestar y aplicación del conocimiento científico, tecnológico y de innovación. Y bueno, pues es un gusto el que nos acompañen. Les pido que si tienen preguntas a lo largo de esta presentación puedan hacérnoslas llegar mediante el chat de Zoom o en los comentarios del Facebook. Y bueno, es un gran honor el poder contar el día de hoy con el doctor Omar Padilla, profesor investigador de la Facultad de Economía de la Universidad Nacional Autónoma de México, con el seminario titulado Retos y oportunidades en las cadenas de valor de los vegetales en México. Tuvimos oportunidad hace algunas semanas de poder interactuar con el doctor Omar Padilla y sobre precisamente temas de pandemia, de salud pública. Y bueno, pues ahora nos toca el poder platicar sobre el impacto de la pandemia, pero también, bueno, sobre otras amenazas que hay en torno a estas cadenas de valor de los vegetales en México y que tienen una importancia con respecto a la producción y a la suficiencia alimentaria. Bueno, pues para no quitar más tiempo, vamos a hacer aquí algunos ajustes de cambios de pantalla y vamos a pasar la virtualidad al doctor Omar Padilla. Les quiero comentar antes una breve semblanza del doctor Omar. Es profesor de la Facultad de Economía desde el 2003 y facilitador a distancia del sistema de universidad abierta y a distancia de la misma facultad desde el 2010. Actualmente es tutor e investigador en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales. Cuenta con 10 años de experiencia en el área de educación a distancia en universidades públicas y privadas, diseñando contenido, asesorando y facilitando los procesos de enseñanza, aprendizaje de estudiantes y funcionarios públicos en México. También imparte clase en la Universidad Iberoamericana Campus Santa Fe. Tiene estudios de licenciado en Economía, maestro en Urbanismo y concluyó el doctorado en Estudios Latinoamericanos en la UNAM. Ha realizado estancias de investigación en el extranjero, así como impartido clases y conferencias en diversas universidades nacionales e internacionales sobre temas de políticas públicas, mercados de trabajo y desarrollo social en América Latina. Ha participado en diversas investigaciones para el Instituto de Investigaciones Económicas y el Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM, así como para la Flaxo México. Cuenta con experiencia laboral en el sector público en áreas del desarrollo social en instituciones como el INEGI, Evalúa DF y recientemente fue director de Planeación, Evaluación y Normatividad en el Instituto de la Mujer para el Estado de Morelos. Entre los reconocimientos recibidos sobresalen menciones honoríficas y la medalla Alfonso Caso que la UNAM otorga a sus graduados más sobresalientes en estudios de posgrado. Es especialista en la recolección y análisis de información socioeconómica en los sectores público, privado y en proyectos de educación e investigación. Tiene amplia experiencia elaborando reportes estadísticos, indicadores sociales, diseñando y administrando bases de datos, recopilando información en campo y o gabinete, evaluando y dando seguimiento a políticas públicas y programas sociales con perspectiva de género y enfoque de derechos humanos. Muchas gracias, Omar, por acompañarnos. Déjame, ahí estamos. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias Gracias. por la oportunidad y la invitación. Y bueno, buenas tardes a todas y todos. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Adelante, tienes los Muy bien. controles. Perfecto. Ok, ya solicité para poder compartir. Aún no puedo compartir. No puedo compartir la presentación aún, doctor.
pero en lo que se habilita esa posibilidad, de entrada les agradezco la oportunidad de estar aquí. El día de hoy vamos a hablar fundamentalmente de las cadenas de valor de las hortalizas en México. La idea es reflexionar la cadena. Yo sé que es un ejercicio no sencillo, muy técnico. Espero que de alguna manera a ustedes que están viendo el día de hoy este evento, pues puedan tener nociones y podamos dialogar y reflexionar sobre la importancia de tener, digamos, a la mano información que nos permita entender la situación alimentaria que actualmente atravesamos. Ya se puede ver en pantalla. ¿Se pueden ver mi presentación? La pregunta. Sí, se ve bien. Perfecto. Pues empezando, vamos, los momentos de la exposición son los siguientes. Primero vamos a abordar rápidamente qué vamos a entender por cadena de valor. Posteriormente haremos una precisión de enfoque, cómo vamos a utilizar esa herramienta. En un tercer momento aplicaremos dicha herramienta para el análisis de las hortalizas en México y finalizaremos con pues, sus preguntas, sus comentarios y dudas. ¿Qué entender por cadena de valor? Entendamos el concepto, como ustedes bien saben, como una herramienta para el análisis, como una herramienta para analizar o hacer un examen estratégico de aquellas actividades que están vinculadas a la producción, la distribución y el consumo de bienes o de servicios. Este concepto, esta categoría o esta herramienta nos permite visualizar de manera global, de manera compleja, el proceso productivo. Entonces, no es un concepto tan nuevo, surge en los años 80. Hay otros conceptos como cadenas productivas, existen otros conceptos como cadenas productivas de valor, en fin. Agarramos este concepto fundamentalmente porque nos plantea 5 momentos de las actividades primarias, una logística de entrada a lo que le llamamos fundamentalmente las materias primas, cómo está la recolección de información, en fin. El de operaciones que conocemos como el proceso productivo o el propio proceso de producción, así como también tenemos la logística de salida. Una vez que ya se produjo el bien o servicio, se tiene que procesar, almacenar, distribuir. Hay otro momento al que le llamamos marketing o comercialización y ventas, que es algo que vamos a revisar. Y por último, el servicio. Aquí no trataremos con mayor precisión esto, nos ceñiremos algunas observaciones sobre el consumo. Dicho esto, si ustedes ven la parte de abajo en azul, esa parte de los elementos o las actividades primarias de un proceso de producción tienen unas áreas o actividades de soporte. Bueno, cualquier empresa o cualquier organización dedicada a producir bienes o servicios tiene que considerar su infraestructura, tiene que considerar la gestión de los recursos, el desarrollo de la tecnología, el abastecimiento de las necesidades de cómputo, de herramientas, en fin. Si podemos avanzar en este sentido, quisiera arrancar con un enfoque. ¿Desde dónde estoy mirando esto? Y quisiera que reflexionáramos brevemente de que la situación o el contexto actual en el mundo es una crisis civilizatoria, es una crisis en la cual el Estado, el mercado, no son los mecanismos más eficientes para poder ofrecer seguridad alimentaria o beneficios a su población. En ese sentido, creo conveniente que observemos que esta crisis civilizatoria incluso pasa por las relaciones de tipo ambiental, ¿no? De tipo de género, de tipo político. Esta crisis civilizatoria nos está poniendo la vida en entredicho. Estamos en un momento en el que la salud, por ejemplo, representa uno de los grandes temas a los cuales no le habíamos puesto la suficiente atención.
y el sector o el gremio de los médicos ya venían con diversos estudios de distintos niveles explicando la complejidad de la salud y de no ser atendida esta, las consecuencias que podríamos tener. El mercado no se autorregula y eso es algo que nos está enseñando esta crisis. También estamos viendo que el Estado no es suficiente, que no hay recursos suficientes. Incluso en los países más desarrollados, esta cuestión de los recursos tampoco es algo que digamos hay lo suficiente, ni siquiera en los países desarrollados se cuenta con el 100% para enfrentar una crisis de las magnitudes que estamos pasando el día de hoy. ¿Qué lecciones nos está dejando? Y en particular a mí me interesa esto que el pauper virtual o el pobre virtual o la persona que puede caer en pobreza de un día para otro, puede perder el empleo, no tener ingresos, quedar sin derechos incluso de circular en la calle, derechos a la salud, derecho a la vivienda. Y una de las cosas que también está dentro de esa crisis o dentro de la situación o condición de vida de la gran mayoría del planeta es que o no hay alimentos suficientes o si los hay, son de mala calidad. Tenemos entonces que tener en cuenta que cualquier enfoque de cadenas de valor tiene que considerar el contexto y nuestro contexto actual es de crisis. Es una crisis que nos enfrenta a diversos retos y, adelanto, a la reconfiguración de las cadenas de valor y a la reconfiguración de nuestros propios procesos de producción. Rápidamente, ustedes saben, quienes me están viendo, que desde hace tiempo la relación de la dieta con las causas de muerte es muy estrecha, hay una relación muy directa. Actualmente, la primer causa de muerte está relacionada con dietas deficientes, con mala alimentación. Ya no, digamos, con no comer, sino simple y sencillamente con comer mal. ¿Y cómo estamos comiendo? ¿Por qué estamos comiendo de la manera en que comemos? ¿Y por qué se vuelve uno de los grandes retos de la humanidad? Y que con la pandemia, si alguien tenía duda, yo creo que ya quedó totalmente claro la importancia de fortalecer los servicios sanitarios en el mundo. Pero no basta, porque podríamos tener mejor servicio sanitario, como ocurre en países desarrollados, Inglaterra, España, Italia, Francia, que colapsaron. Esos sistemas de sanitarios colapsaron, se derrumbaron frente a una situación inédita, por lo menos durante los últimos 100 años, las magnitudes del fenómeno que estamos viviendo, y nos dimos cuenta que tampoco los sistemas sanitarios son suficientes. Entonces, hay una explicación, tenemos que ir a las causas. Y esa de una de las grandes causas es la mala alimentación. Pero aquí la pregunta, ¿por qué hay una mala alimentación? ¿Cómo podemos explicar esa mala alimentación? Pues bien, para ello pues, vamos a hacer uso del análisis de las herramientas, ¿no? En este caso de la cadena de valor. Me gusta, les recomiendo, les voy a compartir esta presentación. La voy a compartir con el instituto, que agradezco su invitación. Voy a compartir el documento, lo compartiré en la página del instituto, así como en mi página personal en Facebook. Y cada uno de los enlaces que ustedes vayan a ver los va a llevar a una fuente interesante sobre el tema, en donde se extiende. Entonces, esta parte de la relación alimentación, límites planetarios, recursos naturales y el sistema alimentario de cómo estamos produciendo me gusta. Me gusta un planteamiento en donde las cadenas de valor no se dediquen solo a vender y a comprar bienes y servicios. Es una reducción terrible que está haciendo muchísimo daño en el planeta. Está ocasionando diversos problemas desde deforestación, desde desperdicio del agua, desperdicio de alimentos, está generando alimentos contaminados con alto uso de químicos, en fin. Y en este sentido también es importante ver qué papel va a tener la sociedad en cuanto al consumo. Y eventualmente, aún creo yo que no estamos viviendo las peores situaciones de crisis. Podemos pasar una
una crisis de tipo ambiental, en donde cuestiones como el sol, las heladas o las lluvias o cualquier otro fenómeno natural podría ponernos en jaque. Entonces, tenemos que tener de manera estratégica, a nivel local, fundamentalmente regional, estrategias para responder ante eventuales eventos como el COVID-19 o como algún desastre natural de las dimensiones que aún no hemos vivido y que probablemente pasarán. Dicho esto y planteado el enfoque, quisiera pasar a la aplicación de este análisis de la cadena de valor en un aspecto mucho más técnico. Fíjense, en la logística de entrada, ¿qué retos y qué oportunidades observo? Uno de ellos me parece fundamental. Tenemos que discutir a nivel nacional, regional, qué está pasando con la tenencia de la tierra. En América del Sur, por ejemplo, la tierra se está acaparando. Hay grandes latifundistas. El latifundio regresó a Sudamérica y en Sudamérica la alimentación está pasando, o todos los productos alimenticios están pasando por la especulación financiera a través de los llamados commodities. Estos commodities que se ven en el mercado, en donde independientemente de que haya o no haya, no sé, una cantidad determinada de tomates, pues ya se están vendiendo en el mercado y se está especulando con ellos. Y eso es grave. Otro de los temas que tenemos que comentar en nuestro caso es el acceso al agua. El problema del agua en la logística de entrada, tenemos que ser sustentables, tenemos que respetar al agua, tenemos que respetar los recursos que están ahí. Y otros dos de los retos que considero relevantes son la propiedad intelectual y la investigación. Necesitamos investigación colegiada, necesitamos educación colegiada, necesitamos trabajar con comunidades directamente, academia, gobierno, empresas privadas, en fin, diversos actores en donde sea la población la que decida y la que nos explique cómo están sus problemas y cómo solucionarlos. Tenemos que cambiar el enfoque. Y ahí porque estamos enfrentando retos como, por ejemplo, dependencia tecnológica. Estamos importando más del 50% de los fertilizantes. Hay temas relacionados con la protección de semillas y la biotecnología que pueden afectar a, por ejemplo, al maíz. La biodiversidad de nuestro país se puede ver amenazada por la privatización o la patente de semillas, por ejemplo. Tenemos un problema de la no producción de los medicamentos o los bioestimulantes de las plantas, en fin. Hay una serie de retos. ¿Y qué otra cosa tenemos que estar muy atentos? Es que la producción de hortalizas implica un consumo enorme de agua. Y entonces cuando estamos exportando toneladas de hortalizas, estamos exportando también millones y millones de agua. Muchísima agua. Eso es algo que tenemos que tomar en cuenta para la seguridad alimentaria y de nuestros recursos estratégicos como el agua. Hay países que están cuidando esto. No estamos exportando solo un pepino, estamos exportando el 95, 94% de su contenido es agua y así para muchos. ¿Esto qué plantea? Plantea desde luego modelos de desarrollo y políticas agropecuarias pues adecuadas. El siguiente gráfico, bueno, me metí a la base de datos de la FAO, les recomiendo ingresar ahí, es una, ya tenemos datos para más de 50 años, está desde el 61 hasta el 2018 contamos con datos, entonces tenemos 60 años de análisis que podemos y debemos entrar a revisar qué ha pasado por producto en cada región. Aquí me dediqué fundamentalmente a las hortalizas, la sumatoria de todas las hortalizas. Y si ustedes se fijan, aquí, pues el área cosechada, pasamos de algo así como 150,000 hectáreas a 700,000 hectáreas. Esto es poco, si ustedes se preguntan o reflexionamos el tamaño del territorio nacional. El tamaño del territorio nacional son 197 millones de hectáreas. Solo utilizamos el 16% de esa superficie para la agricultura. Y de ese porcentaje de la agricultura,
que representa el 16%, si lo comparamos contra lo que se utiliza para la alimentación de ganado, es el 40%. Ojo, lo que estamos viendo ahorita con este dato es que el área cosechada es fundamentalmente para el consumo animal, para el consumo que a nosotros después se va a volver en carne, fundamentalmente en carne, puede ser o en derivados de la carne, en embutidos, en fin. Y esto, esta relación de cuánto porcentaje de la tierra se destina a la siembra de vegetales o de productos primarios versus la producción de carne, por ejemplo. Y si revisamos cuánto representaría el total del territorio de la siembra o del uso, del aprovechamiento de la tierra en hortalizas, no es ni el 1%. Y ese 1%, si lo vemos ya con todo el cultivo agrícola, sería alrededor del 2%. Entonces, pues ya teniendo en mente cómo se está produciendo, cómo se está sembrando y cosechando en nuestro país en torno a la tierra. El siguiente gráfico, en el anterior es la área cosechada. Ahora vamos a ver la producción de hortalizas en el mismo periodo de 60 años en toneladas. Y si ustedes se fijan, ahí también les recomiendo esos documentos que están ahí citados, pero podríamos ver de esta producción de hortalizas 3 grandes momentos en la historia de la producción de este producto. Uno primero que es el que va antes del 76, que es seguramente una economía tradicional, normal, en donde era un mercado fundamentalmente local y que tenía cierta estabilidad. Ustedes se van a encontrar en casi todos los gráficos, no, yo diría que en todos los gráficos, que cuando hay grandes saltos hacia arriba de las hortalizas es porque hay una devaluación de la moneda. En el 76, si ustedes se fijan, después crece de manera exponencial o empieza a crecer de una manera importante la producción de hortalizas, derivado y muy relacionado a la devaluación del peso. Y otra cuestión, ahí el gobierno en ese periodo que va del 76 al 94 es cuando de alguna manera se moderniza o se reconfiguran las cadenas de la producción de hortalizas en México. Ese documento de ese Instituto de Investigación Centroamericana para la Agricultura, les recomiendo ese espacio, ofrece documentos como el de Vitali, en donde hacía un análisis de la exportación y más bien de la modernización de la producción de hortalizas para exportar. Y ese periodo, pues, crece, pero si ustedes se fijan, a partir de 1994, donde, por cierto, también hubo una devaluación considerable, el libre comercio inicia, se abre el Tratado de Libre Comercio y la producción de hortalizas repunta de una manera impresionante, pasando de 1 millón de toneladas a 16 millones de toneladas de producción de hortalizas. En el siguiente gráfico ahora vamos a ver el rendimiento y aquí es muy interesante. Ustedes saben que el rendimiento se mide en torno a la producción de hortalizas versus la cantidad de hectáreas, ¿no? El primer periodo, el que yo le estoy llamando la economía, digamos, tradicional o la producción tradicional, antes del 76 es muy estable. Si ustedes se fijan, va creciendo el rendimiento de una manera estable. Pero después del 76 al 94, con la intervención del gobierno fundamentalmente a través de programas y de organizaciones campesinas, etc., ahí si ustedes se fijan, pues había inestabilidad, pero no había crecimiento del rendimiento. Es hasta el 94 en donde la estabilidad en términos de rendimiento es mayor, pero esto se traduce a que año tras año va aumentando la rentabilidad de la producción de hortalizas. ¿Se acuerdan que habíamos dicho que apenas representa el 2% de todos los cultivos en términos de territorio, de
de terreno, apenas el 2% de las hortalizas. Entonces es muy rentable. Esto nos pone a México como uno de los países, de los 5 países más rentables en producción de hortalizas por hectárea. Entonces, esa reconfiguración que hubo entre el 76 y el 94 habría que estudiarla. ¿Qué se hizo? ¿Qué pasó ahí? Y por qué el mercado, a la apertura comercial, se potencia en nuestra producción de hortalizas. Bien, ahora vamos a entrar a la parte que tiene que ver con las operaciones, con el proceso productivo. No me estoy deteniendo mucho en cada uno de los eslabones de la cadena de valor, pero solo quiero ir apuntando de esos retos y oportunidades que a mi juicio tenemos. Uno de ellos es, al revisar qué está pasando, es grave el uso intensivo de mano de obra. Hay una utilización muy grande de mano de obra en la producción de hortalizas. La gran mayoría de ellos implica cierto trabajo intensivo. Y un reto es que muchos de estos trabajadores han de recibir no necesariamente muy buenos ingresos, pero tampoco tienen protección social. Yo creo que en las nuevas cadenas de valor y las personas en lo local y en lo regional no solo tienen que cuidar el medio ambiente, tenemos que cuidar a las personas, tenemos que proveer de protección social, lo que sea. No sé si una comunidad se organiza construyendo un hospital comunitario o si se organiza construyendo un granero colectivo o se organiza haciendo que la educación llegue a ese lugar, educación superior, tecnológica, no lo sé. El asunto es cómo hacer que nuestros trabajadores, nuestra población esté protegida, que tenga protección social, acceso a servicios básicos, educación, salud, vivienda. No podemos generar cadenas de valor que no consideren esto. El salario que se ofrece es muy poco para el mucho trabajo que se da. En las operaciones también es muy común el uso alto, muy alto de químicos, de mucha fumigación. Evidentemente, por el tipo de producción, seguramente tiene que ver el cuidado de enfermedades y plagas. Esto es algo que hay que tomar atención, particular atención, porque el mercado está demandando, el reto o la oportunidad que tenemos es que está demandando fundamentalmente productos orgánicos, ecológicamente sustentables. Y cuando ahí habría que agregarle ecológica y socialmente sustentables. Tenemos que considerar el entorno social. No podemos seguir haciendo negocios o producción pasando por encima de los derechos y de la protección social de las personas. Eso a la larga nos va a traer más problemas. La proporción de ventas, por ejemplo, de frutas y verduras orgánicas en ventas totales ya ha superado el 10% en los países más, que más los demandan, ¿no? Fundamentalmente los países más desarrollados. Todavía sigue siendo baja, pero la tendencia es que se va a incrementar. Entonces, una cuestión que agregaría, va a haber una reconfiguración de las cadenas de valor de las hortalizas hacia lo sustentable ambientalmente y hacia lo sustentable socialmente. En las etiquetas, en la normatividad, es muy probable que los gobiernos más desarrollados empiecen a pedir ese tipo de normatividad o de seguimiento en los procesos productivos. Ya viendo datos respecto a esto de lo que hablábamos, si se fijan ahí en este gráfico, lo que está presentándose, pues es las ventas de vegetales, ¿no? Respecto al ingreso. Y sí, a mayor ingreso promedio per cápita, hay una mayor posibilidad de pedir o de solicitar o de demandar productos orgánicos. Este estudio es muy bueno, les recomiendo el mapa que elabora Rabobank, uno de los bancos de crédito cooperativo más importantes del mundo. Esta cooperativa se dedica a apoyar fundamentalmente proyectos agrícolas sustentables. Habría que revisar cómo están sus planes y sus formas de financiamiento, su asesoría técnica. Y ahí cuando ustedes le den clic van a poder encontrar un enorme mapa
de la situación de los vegetales y las frutas en el mundo. Está muy bueno. Este pequeño esquema lo saco de este mapa. De nueva cuenta, bueno, esto tiene que ver con lo anterior, lo mismo, si ustedes se fijan, los países que están exportando, más bien los que están demandando o importando vegetales frescos y vegetales sustentables son pues los países desarrollados, Estados Unidos, Alemania, aquí pueden ver. Mientras que los países que están exportando son, por ejemplo, China, México, países en vías de desarrollo. Esto también implica una situación a considerar y a reflexionar sobre la seguridad alimentaria en nuestro país. Vamos a ver ahora la proporción de producción de hortalizas frescas en el mundo. Y aquí el descubrimiento que hace el banco Rabobank es que el 70% de todas las verduras cultivadas en el mundo se venden de manera fresca. Y el 5% de esa producción de hortalizas se comercializa de manera internacional. Es decir, México es uno de los principales exportadores de hortalizas, pero la gran mayoría de los mercados son locales, son regionales. Aquí la pregunta sería si la producción de hortalizas en México va a tener todavía el mismo mercado que ha tenido, o si Estados Unidos o los distintos países que nos compran hortalizas van a empezar a producir de nueva cuenta al interior de sus países. Y bueno, ustedes pueden ver, Asia consume y produce el 80% de toda la producción de hortalizas está fundamentalmente en Asia. Y eso también tiene que ver con la alimentación. Aquí habría que ver, una vez que acabe la pandemia, cuáles fueron los resultados por región, por zonas, y qué tiene que ver con la alimentación. Una alimentación muy alta en frescas, en hortalizas frescas en Asia, debe de tener algún impacto positivo seguramente para la salud. Esta parte de la producción de hortalizas de leguminosas, fíjense, ahí a diferencia de las frescas, las leguminosas, estamos en el mundo muy equilibrados. Es muy equilibrada esta producción. Pero cuando vemos quiénes son los principales productores de leguminosas, y aquí estoy sumando, ojo, todo el periodo que va del 83 al 2018, es decir, en estos 17, en estos 35 años, esto es lo que los países exportaron. Y México aparece entre los 10 principales productores de hortalizas para el mundo en cuanto a leguminosas. En México no representan la producción más importante, la mayor parte son hortalizas frescas y hortalizas no de tipo leguminosa, sino son las otras, pero las leguminosas están teniendo mucho mercado y en la producción de leguminosas, en el caso de México es importante. Vamos ahora a la logística de salida. ¿Qué pasa ahí? Cuando ya se produjo grandes toneladas de hortalizas con químicos o sin químicos, lo que esté pasando, estamos esperando que se promueva una producción sin químicos sustentable, pero una vez que ya se produjo esas hortalizas, ¿a dónde van? ¿Cómo van? Y aquí hay un gran reto. El reto es el desperdicio y las pérdidas de alimento en el camino. Como ustedes saben, desperdicio y pérdida no es lo mismo. Uno tiene que ver fundamentalmente con los consumidores finales, ¿no? Lo que tiene que ver con el desperdicio o las grandes cadenas que desperdician alimentos, y las pérdidas se refieren más a los procesos mecanizados de transporte, de refrigeración, de conservación de los alimentos. Ahí está el reto de la logística de salida. Y ahí pongo dos, fíjense, ese reto es la igualdad de género y ahorita les voy a explicar por qué, y en el segundo, la organización comunitaria. A ver, ahí estaría. En el caso, este es un dato del desperdicio en el mundo, solo para darles rápidamente. El 54% de los desperdicios de lo que se pierde de alimentos está fundamentalmente en la producción, manipulación y almacenamiento de las hortalizas.
El 46% tiene que ver con la distribución y el consumo. Si ustedes se fijan, el tipo de alimentos, pues las frutas y los vegetales son los más desperdiciados en el planeta. Le siguen los pescados, los cereales y por último las semillas. En ese orden son los alimentos más desperdiciados, que mayores pérdidas se tienen a lo largo de la cadena de valor. Pero miren, esta es la que quería que vieran. Es una fuente también de la FAO. Este sería un estudio de la FAO. Es muy interesante. Ellos están analizando la cadena de valor alimentaria para disminuir la pérdida de alimentos. Y ahí están los porcentajes dependiendo la etapa de la cadena de valor que se está perdiendo. En rosa, no sé si ustedes lo vean rosa o en el tono más claro, son los países desarrollados y en el tono más rojo son los países en desarrollo. Y fundamentalmente nuestro problema está en la producción, en el manejo y almacenamiento. Ahí es donde tendríamos que fijarnos en nuestro proceso de valor o en nuestras cadenas de valor en estos dos puntos para no desperdiciar alimentos. Si se fijan, disminuye en el tratamiento y embalaje, y ahorita explico por qué. Y en el consumo, fundamentalmente son los países más desarrollados quienes están, en este caso, no perdiendo alimentos, sino desperdiciando alimentos. En nuestro caso es menos grave, pero se tiene que tener una política al respecto. Aquí quiero decirles que este estudio vincula la cadena productiva, la cadena de valor alimentaria con la participación de las mujeres. Dice o sostiene el estudio y lo demuestra que cuando aumenta la participación de las mujeres en la toma de decisiones, en la planeación, en la investigación, en la organización de la cadena de valor, el desperdicio y las pérdidas disminuyen. Los alimentos se conservan mejor. Observaron que en aquellos procesos en donde existe, y aquí vuelvo a regresar a la de logística de salida, una igualdad de género y una organización comunitaria, se mejora la cadena de valor y se tienen menos pérdidas de alimentos, menos pérdidas de lo que se está produciendo, y eso es muy positivo. Entonces, para pasar ya a esta parte de la comercialización y conectarlo con lo que acabo de decir, es muy importante que entonces consideremos la participación, ojo, horizontal, colegiada, comunitaria, cooperativa, asociativa, de las personas en el proceso productivo. Tendríamos que avanzar de la idea del único gerente, del único tomador de decisiones a una toma de decisiones comunitaria, consensada. Y ahí les diría que una vez que está ese reto, viene el siguiente, que es el de la comercialización. Y ahí, pues lo clásico, las grandes comercializaciones, los grandes intermediarios son nuestro, donde está la mayor rentabilidad de la cadena, porque ahí digamos, se almacena, se llega a toda la producción de hortalizas y ahí es donde se definen prácticamente los precios que van a tener al final las hortalizas. Pero aquí la cuestión sería, ¿por qué no transitar a procesos en donde empecemos a comercializar de manera masiva también, pero cooperada a nivel regional, nacional, con otros actores? Que podamos hacer estrategias de comercialización. Pongo ese mapa que es el de la FAO sobre lo de la participación de las mujeres en la toma de decisiones, pero más que llevarlo solo a la cuestión de igualdad de género, yo diría que a la igualdad de la toma de decisiones, al fortalecimiento de la vida comunitaria o cooperativa. Entonces, ese es un enorme reto para nosotros en las cadenas. Ahora vamos a pasar a lo que me parece importante y que quizá algunos de ustedes querrían ver, es, pues ya vamos a ver específicamente las hortalizas. Y ahí les presento los principales exportadores e importadores de hortalizas en vinagre. Y
si ustedes observan, México es uno de los principales exportadores de hortalizas en vinagre. Y ahí yo no conozco a profundidad este espacio de comercialización de las hortalizas. Habría que preguntar, porque a mí me pareció, lo que yo conozco de las hortalizas en vinagre es un proceso más que de lata, es un frasco, y esto es más artesanal, esto es más comunitario, más cooperativo. No sé en qué condiciones se estén produciendo las hortalizas en vinagre en México. Me parece un tema que hay que investigarlo, porque en contraparte, pues tenemos al mercado, que son los importadores, y fundamentalmente es Estados Unidos, que debe de ser nuestro principal comprador de hortalizas en vinagre, pero también está la Unión Europea, ¿no? Como otro de los grandes consumidores. Curiosamente no aparecen los países asiáticos, seguramente porque puede ser que no sea su consumo de hortalizas en vinagre, sino algo más natural e inmediato. No lo sé, habría que preguntarse más en la investigación. Ahora les presento las hortalizas congeladas. Vimos anteriormente en vinagre. Ahora veamos qué pasa con la exportación de hortalizas congeladas. Y de nueva cuenta, nuestro país aparece como de los principales 5 exportadores del mundo. Y aquí es interesante, los chinos, o China o Asia, sí está comprando hortalizas congeladas y conservadas. Y esto es algo aquí que hay que tomar en cuenta. ¿El reto cuál es? El que yo visualizo en este sentido es, cayó la producción de hortalizas enlatadas. De hecho, las estadísticas, cuando me metí, no hay datos, está como reconfigurándose, y parece que no tuvo éxito la producción de hortalizas en lata. Y lo más probable es que sigan siendo en frasco y para un consumo más o menos inmediato. Y la otra es, pues, esta parte del empaquetado en bolsas, ¿no? Que tienen cierta conservación y son congeladas. Pero independientemente de que aquí sea un nicho para México en exportación, esto va a caer porque la tendencia es que los mercados van a empezar a comprar productos más naturales, con menos conservadores, en fin. Vamos a ver qué pasa con ello, pero aquí dejo el dato. Ahora les muestro las hortalizas congeladas, las importaciones. Perdón, en el anterior les presenté solo exportaciones. Exportaciones principales de hortalizas congeladas. Eso fue lo que presenté anteriormente. Ahora presento las importaciones y los principales importadores de hortalizas. Si ustedes se fijan, voy a regresar la lámina. En la lámina anterior vimos los nichos de mercado. México es exportador de hortalizas congeladas, pero no está exportando, o no es de los principales exportadores de hortalizas congeladas con conservadores. Me imagino que son las bolsas. Ahora veamos a nuestra, digamos, la demanda. En este caso, ¿quiénes están importando hortalizas congeladas? Y fundamentalmente es Alemania, Estados Unidos, ustedes vean ahí los países desarrollados. ¿Y quiénes son los importadores de hortalizas conservadas? Pues Japón, Alemania, Francia, Unión Europea. Esos son los grandes mercados. Yo creo que van a reconfigurarse también estos mercados, y es probable que los países europeos vuelvan a una producción más local y regional. No lo sabemos aún, pero es posible. Año con año crece en 1% la demanda de verduras congeladas. Vamos a ver si se mantiene ese crecimiento y se potencia. No lo sabemos todavía por las condiciones sanitarias. Ahora quisiera que viéramos este gráfico. Fíjense, exportaciones de hortalizas, pero en preparados homogeneizados. ¿Qué es eso? Pues lo que conocemos como mermeladas, como en especie de cremas, en especie de un preparado de hortalizas. Y aquí me pareció interesante este dato. No lo iba a poner, pero sí lo puse por la siguiente razón.
México exportaba hortalizas preparadas. Hoy es muy poquitito lo que exporta de hortalizas preparadas. Aquí hay un nicho, una oportunidad, pero es curioso que del 92 al 98 hubo picos. No sé qué pasó ahí, qué producto alcanzó estos niveles de exportación, porque es interesante la contraparte. México importó también hortalizas preparadas, no sé, especie de mermeladas, cremas, en fin, pero también lo hizo en un periodo muy corto, del 88 al 2000. Ese periodo hubo importaciones de este producto, también hubo exportaciones. Habría que preguntarse qué pasó aquí y por qué este mercado de preparado de hortalizas de manera homogeneizada en algún frasco no es en México algo que sea importante, que tenga mayor impacto. Ahí creo que hay áreas de oportunidad y sobre todo para cooperativas, para organizaciones de la sociedad civil que quisieran tener ingresos básicos, puede ser una opción de exportación y fundamentalmente a través de la inclusión social y cultural y ambiental, ¿no? Para que se puedan vender. Ahora, en el anterior les presentaba, ¿no? El caso de México, ¿no? Los homogenizados y preparados. Y ahora esas exportaciones. Y aquí es importante, ¿quiénes son los principales exportadores? Evidentemente, pues no aparece México, pero los principales exportadores de homogenizados preparados en hortalizas son Italia, España, Francia, y deben de ser seguramente destinados al mercado gourmet. Algo debe de estar ahí, ese tipo de preparados. ¿Y quiénes son los principales importadores? Pues ellos mismos. Este es un mercado interno. En el estudio de la cooperativa que les mencionaba, ahí se señalaba que los dos grandes mercados de hortalizas es intrarregional, es el que se establece entre México, Estados Unidos y Canadá, y el otro es entre la Unión Europea. Serían los dos grandes mercados con cadenas de valor más grandes. Los demás son más regionales. Aquí otro caso, ¿no? El de las hortalizas deshidratadas. Las exportaciones de México y las importaciones, es muy bajo este mercado, también no está muy explorado por nuestra economía en torno a las hortalizas deshidratadas. Aquí, si ustedes se fijan, estamos importando más hortalizas deshidratadas que exportando. Habría que ver qué nicho hay aquí en cuanto a las hortalizas deshidratadas. Y bueno, para cerrar, digamos, lo de la cadena de valor, me quedo con la reflexión de la cadena de consumo. Ahí no me metí mucho porque quería poner datos sobre cuánto consume en México, pero les diría que el SIAP, el Sistema de Información Agropecuaria y Pesquera de México, ese sistema, se lo recomiendo, también viene citado en el documento. En ese sistema se plantea la cantidad de consumo per cápita por pepino, papaya, melón, y estamos todos por debajo del consumo mínimo saludable que señalan los médicos. Y estamos por encima en el consumo de carne, de sal, de azúcares, en fin. Pero yo diría que en la cadena de valor no es posible si no hay asociaciones también con consumidores. Asociarnos con consumidores que quieren o están buscando un consumo sustentable, orgánico, hacer asociaciones con ellos, hacer asociaciones de productores, de distribuidores de materias primas, generar asociaciones de comercialización autónoma, cooperativa, en fin, creo que hay posibilidades, muchas posibilidades para eh, la producción de hortalizas. Voy a regresar y para concluir, voy a regresar aquí con esta lámina. Quisiera regresar y vuelvo al final para concluir en esta parte. Aquí,
en lo que veíamos. Si ustedes se fijan en este gráfico histórico, pues tenemos una producción antes del 76, muy local, muy tradicional. Del 76 al 94 se modernizó de alguna manera, se cambiaron las estructuras productivas y esto se vio aún más favorecido y potenciado por la apertura comercial. Creo que hoy estamos a punto de vivir de nueva cuenta un apuntalamiento, es muy probable, de las hortalizas. No creo que vayan a caer más que momentáneamente, obviamente, por la actual crisis, pero sí supongo yo que es muy probable que tengamos en el futuro una mayor demanda de hortalizas y creo que es un mercado rentable y que estamos en la posibilidad de transitar hacia una nueva forma de producir, consumir y distribuir hortalizas. Les agradezco mucho su atención. Esas son mis redes sociales. Cualquier cosa, comentario, ahí estoy para apoyar, para colaborar y les agradezco mucho su atención. Muchas gracias al Instituto, a Iván por la invitación y quedo atento a sus preguntas y sus comentarios y muchísimas gracias. Muchas gracias, Omar, por esa excelente presentación que nos has hecho. Damos un minutito en lo que hay alguna pregunta de nuestro auditorio para poder empezar con las preguntas. Si alguien quiere hacer una pregunta, les recuerdo que en el chat puede ahí anotarla para que vayamos pasándola al ponente. Y bueno, en lo que llegan preguntas de nuestros participantes, aprovecho, Omar, para preguntarte sobre estas tendencias de mejorar la seguridad laboral en los trabajadores, ¿no? Que es un tema, yo creo que mundial, ¿no? Eh, Creo que desafortunadamente a veces esta tendencia que tenemos en México para mejorar esas condiciones se han dado una mayor presión a nivel de los productos de exportación por el tipo de demanda que se da en países en el extranjero. Que también eso ocurre, creo yo, por una cultura también del consumidor que cada vez está en el extranjero, en países en desarrollo, pues también preocupados y ocupados en saber cómo trabajan quienes les están dando los alimentos. Y bueno, ahí México creo que bueno, va avanzando en cuanto a la cuestión de los alimentos que exporta, pero me preocupa más que para el producto que se vende aquí en México no es el caso. Que si no son productores que están enfocados a la exportación, no hay mucho interés en el tipo de seguridad que hay en los trabajadores porque pues realmente el mercado no está atento de ellos y yo no sé ahí qué es lo que se pueda realizar para cambiar eso. Yo desde mi perspectiva creo que es importante el que haya más cultura en el consumidor, es decir, que el mexicano que consume pues empieza a preguntar este jitomate, esta lechuga, este chile poblano, pues de dónde viene y cómo lo hacen y los trabajadores tienen seguro social o no. Y creo que hasta que no empecemos a hacer esas preguntas, habrá un cambio en la dinámica de mercado. Quisiera que fuera de forma distinta, pero no sé qué opines tú. Sí, digamos, hay tres cuestiones o tres aristas. La primera arista es que la protección al trabajo incluso se firmó en el actual Tratado de Libre Comercio que se hizo con Estados Unidos y Canadá, ¿no? El famoso TEMEC. Ahí, ustedes saben, fue muy debatido. Se exigió mejorar los salarios y la protección a los trabajadores. Esto en medida porque los costos laborales o los costos de producción de la economía mexicana son muy competitivos. Al ser muy bajos, Canadá y Estados Unidos tenían problemas de producción y de venta en su mercado. Entonces,
La primera exigencia fue económica, fue una cuestión de competencia internacional. Estados Unidos, curiosamente, es el primero que lanza esa bomba a México, en donde pues, los trabajadores están muy mal atendidos en términos de protección social, de salario. Y el segundo aspecto o elemento es el gobierno. El gobierno actuó de manera, digamos, preventiva ante esa solicitud y, digamos, que modificó ciertas cuestiones y aprobó y aceptó esa condición. Y creo que en algún sentido es positivo que lo haya asumido porque eso va a trasladar costos fundamentalmente a los empresarios o a los grandes exportadores para cubrir eso. La pregunta es si cuando ya se esté produciendo efectivamente se va a traducir en mejores salarios y en protección al trabajador. El gobierno debe, y creo que estaba tratando de hacerlo, está tratando de hacer lanzar una convocatoria a nivel nacional, un programa de mejorar la alimentación. Y creo que como asociaciones civiles, cooperativas interesados en este tema, se tendrían que sumar a eso y exigir o cambiar ese plan y agregarle que a esa modificación de la alimentación también tendría que darse mecanismos de protección social a los trabajadores. Y por último, como bien dices, los consumidores también están demandando eso. Difícilmente les llega esa información, pero sí hay consumidores, hay asociaciones ya de consumidores al respecto. La tarea de todos sería ampliar la difusión del propio proceso de la cadena de valor. Hoy ya se puede, hoy ya puedo yo saber si el café que ahorita tengo es sustentable o no es, ¿no? Porque este café, por ejemplo, es hecho en Puebla, a mí me lo vende un conocido aquí en la ciudad, puedo entrar a la página o al sitio web del productor de café, puedo conocer cómo se está produciendo, hay videos, en fin, podríamos tener nuevas maneras de consumir y nuevas maneras de informarse, ¿no? Entonces, esto de la pandemia de información, de la desinformación, la infodemia, la podemos y la debemos combatir y una de ellas es a través del consumo. No te escucho. Sí, gracias. Una pregunta que nos hacen desde nuestro portal del instituto en Facebook y que me pareció también una parte muy interesante de lo que estuviste mencionando en donde se dan las pérdidas, ¿no? Y esta cuestión también de la incorporación de mujeres, ¿no? En cuanto a poder mejorar o reducir ese tipo de pérdidas y preguntan, ¿qué recomendarías o qué habría que hacer para evitar tanta pérdida de comida en el transporte? Allí en la cuestión del transporte, lo que mencionaba este estudio es que en la toma de decisiones no se participa de manera colegiada o colectiva, es decir, hay una o dos personas que llevan todo el proceso. Y lo que implica es que el que conduce o el que transporta las hortalizas, el que las sube a los camiones o a los equipos de transporte, las personas que están comprando y vendiendo los productos en el momento que está la carga y descarga, en el almacenamiento, exista una cosa que casi no ocurre, la coparticipación de los trabajadores en la reflexión y en la toma de decisiones del propio proceso productivo. Entonces, encontraba en el estudio que particularmente en el transporte es donde se agrava porque no hay mujeres. Normalmente son hombres y normalmente el objetivo es trasladar la mercancía lo más pronto posible. Y dicen que si una gestión comunitaria, una gestión más vertical, perdón, más horizontal, integrada por hombres y mujeres decidiendo en un mismo nivel y participando en el proceso, haciendo suyo el proceso,
Eso va a provocar por la sola participación más heterogénea, más horizontal, el cuidado y la disminución en este caso, de la pérdida de alimentos. Me gustó porque lo encuentran en mujeres que transportan vegetales, entonces ahí sí cambia. Y no es una cuestión meramente de por qué las mujeres son más cuidadosas, no, no es una cuestión de ese tipo, porque al final serían estereotipos. Es más porque ellas participan en la toma de decisiones. Están bien, fíjense, otra cosa interesante. No nos podemos imaginar una cooperativa de mujeres transportistas. ¿Podríamos imaginarnos eso? Y financiar y apoyar mujeres, porque lo que está diciendo el estudio al final es financien a las mujeres con créditos, denles capacitación, intégrenlas a la toma de decisiones, fortalezcan la investigación con ellas. En la medida en que los equipos de decisión van aumentando y se va haciendo un trabajo más amplio, más colegiado, va a ir mejorando el propio proceso productivo. Lo hacemos como autómatas. Lo que pasa es que quizá lo que ocurrió en los años pasados fue trasladar la fábrica, ¿no? La fábrica al campo. Y entonces, si uno se va al campo, muchas cosas funcionan de manera automática, como autómatas, ¿no? Quito, pongo. Y muchos de estos campesinos, campesinas que están ahí, se resisten, sí reflexionan, aman la tierra, pero toda la dinámica de este es el tiempo de corte, este es el tiempo de sembrar, esto es de quitar, y toda esa dinámica del mercado le exige acortar los tiempos y no tener procesos de reflexión interna de manera colegiada, de manera amplia. Y entonces el trabajador o trabajadora que está viendo cómo ocurren las cosas, pues simplemente se va, no forma parte de esa toma, ¿no? Entonces, en el transporte, sugeriría, no sé, se me ocurre, y ahí va por el caso de los intermediarios, la participación más amplia de cooperativistas, de asociaciones de la sociedad civil, y no necesariamente estar pensando en que vamos a sembrar, ¿por qué no transportar? ¿No? Estoy como volteando la lógica. Me interesa el campo, pero a lo mejor no me meto ya a sembrar tomates porque hay gente que lo hace mucho mejor. ¿Por qué no ayudo y colaboro con mi capital, con mi organización, a transportar de manera sustentable, responsable socialmente los productos, ¿no? Entonces, por ahí hay un camino, porque también puede ocurrir una gran empresa, un gran capital, podría ser transportista y ofrecer el servicio y efectivamente reducir las pérdidas de alimentos notablemente. El capital privado podría vender eso. Justo, entonces la calidad no nada más es algo que debe de ser observable en la producción como tal, sino también en el transporte, ¿no? Y es algo que tenemos que ir metiendo a la valoración de lo que consumimos. Una segunda pregunta relacionada a esto es, una gran problemática es que las grandes cadenas de supermercados desperdician mucho alimento. ¿Hay alguna iniciativa para evitar legalmente el desperdicio como tal? Sabemos que hasta en la central de abasto de la Ciudad de México hay mucho desperdicio y mucha gente en situación de calle recolecta alimento de pobre calidad. Sí, las estrategias que han hecho hasta donde me quedé son bancos de alimentos, ¿no? Pero pues está feo, o sea, está bien, digamos, no se desperdicie y que vayan a un lugar donde puedan utilizarse, pero son de mala calidad. Se tiran porque, y ahí hay una cosa que me parece eh, incluso de tipo civilizatorio, como hace un momento les decía, ¿por qué diablos voy a consumir un pepino perfecto, así verde, largo, grande, y tiene que ser entre casi tirando a negro y eso es lo que voy a consumir? Y a lo mejor es cierto, tiene un mejor sabor, es más nutritivo, no lo sabemos, incluso hasta dudaría, no sé si sea más nutritivo un pepino con esas características de estandarización que un pepino normal, que medio creció, que tiene cierta forma rugosa.
habría que preguntarnos si efectivamente, ¿no? Quitar mitos de si unos son mejores para la salud o el otro, y que estamos solo teniendo un problema de confusión visual y que tendríamos que cambiar nuestra perspectiva sobre ello. Porque los grandes supermercados, cuando ustedes se fijan, pues ponen los productos muy bonitos. Pareciera que no hay jitomate arrugado, no hay una papa fea. A ver, ¿por qué no? O sea, ¿por qué no? O sea, la producción sale no estandarizada y lo que hacen es quitar todos estos alimentos que no les sirven, se mayugaron, bla, 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 los dejan. Si no se venden, también los quitan. A veces también por cuestiones de precio. Generan cambios de precios y generan escasez. Estas mismas empresas pueden estar, estoy aventurando algo que no me consta, pero estas mismas empresas podrían estar destruyendo productos para subir el precio. Es decir, como no voy a poderlas vender todas, pero necesito recuperar una ganancia o necesito ganar, le subo el precio destruyéndola y tirándola. Y entonces hago una escasez ficticia. Puede ser, no lo sé, yo creo que ahí tendría que tener más información. Lo que sí se sabe es que las decisiones de quitar o poner un producto de los anaqueles no es una decisión que haga una sucursal, la hace la empresa global, o sea, toda la empresa toma la decisión y no creo que tirar un producto sea la decisión de un establecimiento, es de toda la cadena y ahí habría que preguntarnos y cuestionar ese tipo de especulación, porque ustedes lo saben, los vegetales son tan caros porque hay una enorme especulación, no solo en su comercialización, su transporte, su almacenamiento, sino desde los propios anaqueles hay especulación sobre la cantidad a ofrecer y sobre los precios de estos. Entonces, diría yo que ahí se tendría que regular. Aquí el problema es que México no tiene un aparato de regulación y de vigilancia poderoso, como en otros países, ¿no? Y de sanciones fuertes. Pero tiene la suficiente experiencia porque es muy probable que estas cadenas en otros países ya estén demandadas por esa razón. La solución ha sido bancos de alimentos y no, eso es, lo están haciendo, mandan eso a bancos de alimentos y hay una reventa, entendería, también no me consta, podría haber una reventa de estos productos a otros establecimientos, pero bueno, es una buena, un buen punto para investigar. Muy Justo, ¿no? Y buena que pregunta. es paradójico que finalmente en los intermediarios, que es en donde hay la mayor ganancia, pues también es posible que se estén dando estas pérdidas un poquito perversas, ¿no? Generadas desde el mercado y que seguramente ahí se necesita impulsar mayor observancia, ¿no? Desde la sociedad civil para saber qué es lo que está ocurriendo y poder visibilizarlo. Cambiando un poquito del tema, hay otra pregunta que hacen: ¿qué tanto es factible, asequible para un productor local involucrarse en el mercado exportador? ¿A qué instancias hay que acercarse para poder fortalecer las cadenas de valor de los productores locales? Miren, es muy fácil. Realmente, si ustedes quisieran ahorita decir, voy a exportar, vamos a suponer que tienen algún producto y quieren exportar, ustedes les ponen ahí manual de exportación, Secretaría de Economía o algún otro organismo exportador, Bancomex, no sé, estoy pensando, relaciones, o sea, existen muchos manuales y mucha información de cómo exportar. El problema de la exportación es que requiere, si ya se fijaron toda la cadena de valor, para tener una buena exportación se requiere un equipo, se requiere asociarse, eh, porque si no nos asociamos, no hay quien lleve un estudio de mercado, no hay quien maneje las bases de datos, necesitamos quien haga una difusión, alguien que se encargue de ir al lugar, a campo. Nosotros mismos a lo mejor podríamos estar sembrando o apoyando en la siembra o en la cosecha.
Entonces, para exportar, técnicamente no es difícil, hay una normatividad sí que hay que seguir y todo. Incluso deben de existir, no lo sé, cooperativas que ayuden a eso. Habría que hacer intercambio de bienes y servicios de manera cooperativa. Alguna vez participé en una cooperativa que intentamos hacer eso, ¿no? De dar asesoría técnica para mejorar el producto, para cualquier punto de la cadena de valor. Yo ya no pude continuar por razones de estudio, pero la cooperativa cambió a otra dinámica, ya no es esa dinámica. Yo sugeriría que se metan al internet, bajen los manuales de gobierno, ahí están, hay muchos, solo pónganle así, manual del exportador en México. Va a salir cantidad de manuales y a lo mejor técnicamente no los van a entender en algunos aspectos, sobre todo en los aspectos jurídicos, en los aspectos de normativos. Pero no se preocupen porque también hay videos, hay gente que puede explicar al respecto. Yo diría que en el caso si ustedes se quieren volver exportadores, es juntar un equipo de trabajo lo más amplio posible y lo más profesionalizado que esté, y que también estén personas de campo, ¿no? De gente que le sabe. Justo, ¿no? Entonces yo creo que es cuestión de formar, pues algo como lo que hacemos a veces en la investigación, que son estos equipos multidisciplinarios, ¿no? Para poder atender la complejidad de la exportación, que bueno, aunque es compleja, es atendible. Y bueno, yo creo que uno de los retos es la cuestión de la cultura organizacional, ¿no? Creo que a veces en nuestra cultura nos cuesta trabajo el asociarnos y el poder tomar decisiones juntos, ¿no? Para avanzar, y una vez también, si se logra el éxito, mantenernos juntos, ¿no? Creo que ahí ese es un tema también que hay que explorar de cómo abordar, digo, más allá de las buenas prácticas que se tienen que generar para tener productos de calidad que sí vayan a querer en el extranjero, creo que incluso eso parte de una cultura de voluntad de trabajar en equipo, ¿no? Sí, así es, de Y, soluciones. y, es, y Ajá. bueno, una última pregunta que nos hacen es, ¿qué porcentaje de rentabilidad puede tener un negocio de hortalizas que comercializa a nivel nacional e internacional y regional orgánico? Uf, pues depende de muchas cosas, pero digamos, si vamos a ver rentabilidad en términos de sostenerse y crecer, ¿no? Es decir, sí cambia cómo estamos viendo rentabilidad. Rentabilidad sería no perder, ¿no? O sea, eso es de entrada, no tener pérdidas. Porque pues tener pérdidas implica no pagar salarios, no pagar, no tener para materias primas, en fin. Pero también podríamos tener una rentabilidad de sostener un proyecto. Por ejemplo, si queremos que nuestro poblado, nuestro municipio se vuelva un principal exportador, no sé, pensando de pera, estaba tratando de traer un ejemplo práctico bueno, más un ejemplo de un producto y me encontré con muchos. Por ejemplo, la pera no se consume y la pera es muy interesante como tal. Imagínense que pues, a lo mejor su poblado dice queremos ser productores de pera, pero nuestra rentabilidad no va a ser económica, sino va a ser una rentabilidad social. O sea, es decir, queremos tener empleos, queremos tener una ocupación temporal, que nos genere ciertos ingresos, cierto consumo y acceso a vegetales, a frutas. Y nuestra rentabilidad va a ser básicamente mantener una vida comunitaria estable y no necesariamente de crecimiento económico. Si lo vemos así, las posibilidades son enormes porque a nivel internacional sí existen ya personas con las que se pudiera tener contacto para poder exportar e intercambiar productos y tener un ciclo, digamos, un ciclo constante cada año, ¿no? Donde todo se estabiliza y hay cierto nivel de ganancias, pero no que nos permita crecer y crecer y crecer. Si hablamos de rentabilidad para crecer y para expandirnos, ahí los sistemas de producción tendrían que ser muy diferentes,
tendrían que ser sistemas de producción de huertos grandes, tecnologizados como ahora ocurre, ¿no? Tendrían que tener otra dinámica. Y en ese caso, lo que se necesita es tener asociaciones con restaurantes, por ejemplo, ¿no? Con restaurantes, con cadenas de restaurantes, con supermercados de otros países. Y pues querámoslo o no, hay brokers para ello, ¿no? Gente que nos puede vincular con eso. Yo no conozco brokers internacionales, pero los hay, gente que se dedica a eso. Y y la rentabilidad va, según los gráficos que yo vi, va a ser más rentable si vas por el nicho en donde va a crecer, ¿no? Y van a crecer los sustentables, pero los sustentables no enlatados, sí preparados, por ejemplo, ahí hay posibilidad, y incluso los dividían en tiempo de conserva larga, conserva corta. Entonces, sí hay posibilidades de que se crezca. La cuestión es, la rentabilidad depende del enfoque que le demos, ¿no? Del enfoque que vaya. Y yo creo que justo ahí es algo que mencionaste y que retomo, es la importancia de hoy más que nunca, tanto de forma normal, pero en la crisis y digamos en la postcrisis, cuando sea que esto ocurra y que podamos decir que estamos en esa postcrisis, es el estar vinculando la producción al mercado, ¿no? Creo que desafortunadamente en muchas ocasiones los productores producen, pero no lo están haciendo en base a las tendencias del mercado y por una parte pues no pueden establecer ya compras anticipadas, por ejemplo, o saber que en el momento que van a tener su producto fuera va a haber alguien que la compre casi de forma garantizada y muchas veces se produce y hasta que está el producto se hacen la pregunta y bueno, ahora ¿a quién la vendemos? ¿No? Y creo que ahí también se genera para muchos una pérdida que pues muchas veces también condiciona el fracaso por una parte de los negocios o el que pues no se puedan obtener los ingresos adicionales que pudieran permitir el fortalecimiento, ¿no? del negocio. Claro. Y ahí ya no sé si lo mencioné, pero una estrategia es bajar la escala. Es decir, estamos pensando en exportar y puede ser que ¿por qué no construir mercados regionales, locales? En México no estamos consumiendo vegetales. Es un hecho. Entonces, si no se consumen vegetales, tenemos la posibilidad de atacar ese mercado. Entonces, habría que empezar también a ver cómo consumimos más vegetales, bajar la escala. Yo diría, sí a Estados Unidos está bien, una parte, pero ¿por qué no pensar en que mi producto llegue al estado vecino, a Morelos, a Guerrero al sur, ¿no? Que llegue a Michoacán. Es decir, o a la Ciudad de México, visualizar en nuevas escalas regionales y locales. Y eso pasa por lo que mencionabas, Iván, la complejidad que tenemos para ponernos de acuerdo en este tipo de cosas. Pero bueno, habría que trabajarle. Generar mercados, tenemos que crear mercados internos locales. Es necesario. Y no sé ustedes, pero si seguramente se dedican al campo, diversificar todo. Es decir, no voy a ser solo productor de pepino, también voy a vender mermelada de melón porque estoy asociado con alguien que tiene melón, ¿no? No sé, y produzco melón. Y además estoy asociado con alguien que investiga para mejorar o hacer un fertilizante natural. No lo sé, estoy pensando complejizar nuestra propia dinámica y no solo un nicho único, para que si un día no se vende el pepino, bueno, sigo vendiendo los otros productos. Complejizar, digamos, cuando menciono complejizar la organización comunitaria social, asociativa, estoy pensando en la complejización de los servicios y de los productos que ofrecemos. Es decir, podríamos avanzar en ese sentido y pensar que somos productores de bienes o servicios, que no estamos buscando grandes ganancias, que estamos buscando vivir bien, ¿no?
comer bien, tener una vida digna y acompañado de muchas mujeres y de muchos hombres que también están haciendo algo similar. Les decía al inicio, la alternativa del Estado ya no funciona, no alcanza el dinero, no hay dinero no hay dinero para todos los problemas que tiene el país. Y no lo hay para ningún país en el mundo, y menos para el nuestro. Y el mercado, pues ya vimos que no se autorregula, el mercado tiene todo menos autorregulación. El mercado avanza y avanza quienes tienen las mayores posibilidades de imponer condiciones de precios y de cantidades en el trayecto de la cadena de valor. Entonces, también habría que subtraerse también de esas lógicas y construir unas nuevas. Yo solo decirles, ya hay casos, hay cooperativas, asociaciones en Sudamérica muy exitosas, en España. No es una utopía, ya existen, en México las hay, solo nos falta empezar a vincularnos más, ¿no? A buscar esos mecanismos. Sí, justo creo que hay que visibilizar los casos exitosos, ¿no? Que rompen con algunas inercias que creo que son destructivas al final para la economía. Y bueno, creo que hay que trabajar por una parte en visibilizarlas y también en probablemente el convencer o el dirigir también estos casos de éxito a que pues puedan pasar la receta, ¿no? Que bueno, a veces ese también es un problema, ¿no? Pero sería bueno encontrar a aquellos quienes buscan también replicar que esto sea exitoso y en una cultura de trabajar y compartir conocimiento, ¿no? Este, quiero abusar de ti ya con No, no te una preocupes. última pregunta porque me pareció algo muy interesante que pues aunque pueda ser de sentido común, no lo había visibilizado así. Pero hablabas de que, pues al final cuando exportamos hortalizas, pues estamos exportando agua, ¿no? También, ¿no? Y de pronto ese recurso natural, ¿no? Tan valioso, aunque desafortunadamente todavía lo sigamos desperdiciando, eh, me queda la duda si las políticas públicas en el campo del sector agrícola, visibilizando que finalmente se va agua con las hortalizas, si hay un planteamiento de cómo restaurar esa agua o cómo cuidar esa agua que se está yendo. Digo, podría uno suponer, bueno, pues va a llover otra vez y va a regresar, cosa que no siempre es así, ¿no? Y obviamente hay un desabastecimiento de los mantos y etcétera, ¿no? Yo no sé qué tanto en las políticas públicas está visibilizada esta venta de agua a través de los vegetales. Sí, no está visibilizada y esto está más estudiado por profesionales de geopolítica, de los recursos energéticos y los recursos naturales en el mundo. Ya estudiaban que pues, una de las grandes estrategias era que los alimentos que requieran mayor, sobre todo el sector alimentario, que requiere gran cantidad de consumo de agua, se hiciera en países subdesarrollados, porque también hay una escasez y es menor el agua en países. Por ejemplo, Europa tiene problemas de agua. España, el agua no es tan abundante como en nuestro caso. Y más ¿qué quería decirles? Yo como un pepino aquí en México y esa agua me nutre a mí, me nutre a nuestra población, alimenta mejor, hidrata. Por ejemplo, cuando el pepino entra a nuestro organismo, yo no soy médico, pero seguramente tiene este transporte de líquidos efectos muy positivos para nuestra salud. Y por eso es que son demandados y muy apreciados en Europa o en los países desarrollados. Esos productos con alto contenido de agua, por el pepino verde, casi oscuro, negro, es altísimo los nutrientes a través del líquido, agua y la combinación natural ahí. Entonces, no hay una política al respecto, no se está cuidando el agua. Si apenas si la cuidamos, digamos, en manera cotidiana y el gobierno no está siendo del todo ahí cuidadoso, pero en la exportación de estos productos sí tomar en cuenta que se va el agua. Y, y es muy probable que lo que valga el producto, un pepino, en términos de valor, no sea tan significativo como el contenido del agua. No sé si me explico, a ver.
esta cosa, ¿no? Una Coca-Cola o un producto X. El contenido que tiene puede ser el que menos valor aporte, pero la rosca y la botella e incluso el etiquetado sea lo más rentable. No, los productos vegetales, pues los entendemos enteros porque tenemos una visión ecológica y sustentable, pero en los negocios se entienden los productos desagregados. Por ejemplo, lo compran para hacer cremas, para hacer cosméticos, para la belleza, que es una de las industrias más importantes. Las farmacéuticas, no sé si estén ya metidos directamente con los vegetales. Al final no les interesa más que la propiedad que genera, ¿no? El elemento, pero solo lo tiene el que tiene alto contenido de agua. Son los más utilizados para la industria de la farmacéutica, la industria del cosmético. Ellos están pensando la cadena de valor de una manera, ahorita yo lo puse en bloques. Ustedes pónganle ahí en Google en cadenas de valor del producto que ustedes quieran y salen unas enormes sábanas, así gigantes, y del detalle de cada uno de ellos. Yo diría, para no extenderme, que el tema del agua lo tenemos que cuidar y ver estratégicamente qué está pasando con él, cómo pensarlo, porque sí es fundamental. Si las farmacéuticas y la industria de cosméticos lo piensa, nosotros también. Pues muchas gracias, Omar, por todos estos conocimientos que nos compartiste, estas preguntas que nos has podido contestar. Agradezco mucho tu participación, a todos los que pues nos están viendo, que asistieron, que hicieron sus preguntas y que bueno, seguramente ahora con los materiales en redes seguirán viendo el material y haciendo preguntas. Esperamos pues seguir contando con tu participación, no solamente en webinar, sino tenemos ahí también algunos proyectos interesantes en tema de mercados, de economía que queremos desarrollar desde el instituto. Esperemos que podamos platicar al respecto. Un saludo también a Emiliano Nájera, que finalmente pues también nos puso en contacto hace algunas semanas, ¿no? Que también de alguna forma hace posible el que la vida académica pueda continuar con estos temas muy interesantes desde la economía y desde esta disciplina, que creo que hoy más que nunca los negocios y el sector agrícola no es la excepción, tiene que fusionarse, ¿no? Con los economistas, con los investigadores para ir sabiendo cómo moverse, no solamente una cuestión de vender más, sino también cuidar la forma en que lo estamos haciendo y todo lo que conlleva el producir y el tener una sostenibilidad a largo plazo para nuestro país. Pues, muchas gracias. Pues a ti muchas gracias, Iván, y buena hora el instituto, y les deseo lo mejor, y seguramente habrá instituto para mucho largo tiempo, y en lo que podamos apoyar, quienes están aquí, súmense, den like, apoyen, aporten, sumemos esfuerzos. A veces, créanme que un enlace, un documento genera dinámicas a veces insospechadas, ¿no? Entonces, aprovechemos la coyuntura y felicidades por el proyecto, Iván. Felicidades, Artemisa, y gracias a todos y todos por haberme escuchado y invitado. Muchas gracias. Un abrazo, doctor. Buenas tardes, hasta luego. Hasta luego, bye.